Hola queridos amigos y amigas del canal, aquí Alexiu Vidarius. Esta vez trayéndoles un video sobre qué tanto afecta nuestra postura al rendimiento y autonomía de un monociclo eléctrico. Ahora bien, con este video y mini estudio que hice no voy a descubrir nada nuevo. Pero de todos modos, más allá que el sentido común indicaba que la postura incide directamente sobre el coeficiente de arrastre que tenemos al utilizar la rueda y por ende, cuanto más arrastre, mayor esfuerzo y consumo, aún así, quería probar con datos sólidos qué tan grande era esa incidencia. Para realizar esta prueba utilicé 3 posturas para transitar una distancia de 1.21 kilómetros, realizando 2 pasadas con cada postura y promediando sus resultados. Las posturas que utilicé fueron las siguientes: con brazos al costado del cuerpo y erguido, con brazos detrás de la espalda en posición de carrera, básicamente con brazos detrás de la espalda y con el torso inclinado a unos 45 grados. En la primera postura, que suele ser la más utilizada por los ruederos, el amperaje promedio fue de 5.47 amperes, mientras que en la segunda postura fue de 5.39 amperes y para la tercera postura de 4.99 amperes. En cuanto a voltaje se refiere, obtuve resultados similares, promediando un delta de 0.82 volts en la primera postura, 0.79 volts en la segunda y 0.78 en la tercera. Y por último, los resultados obtenidos con respecto a la potencia también guardan coherencia con la tendencia de consumo observada en los valores anteriores, ya que la primera postura utilizó un promedio de 528.55 watts, requiriendo un torque promedio de 16.52 Nm, mientras que la segunda postura promedió 521.66 watts y 16.17 Nm, y finalmente la tercera postura 481.26 watts y 15.02 Nm. ¿Y qué podemos concluir con todas estas cifras y unidades de medida que nos hacen explotar el cerebro? Si traspolamos estos resultados a un recorrido más largo, claramente veremos que cuanto menos arrastre generemos con nuestro cuerpo y más aerodinámica sea nuestra postura, el rendimiento y eficiencia del monociclo mejorará, requiriendo de menos torque y potencia para realizar el mismo recorrido en condiciones de igual velocidad promedio, que a su vez significará un menor amperaje promedio y un mayor voltaje restante al finalizar nuestro recorrido, optimizando así el consumo de la carga de la batería. Y estos resultados hablan por sí solos, ya que de hecho la velocidad promedio más baja la realicé en las pasadas de la primera postura, debido a que no me es posible conservar una velocidad absolutamente constante para todas las pruebas. Si bien se trata de una diferencia menor, resulta claro que la primera postura fue la menos eficiente, seguida por la segunda postura y finalmente siendo la tercera postura la más eficiente de todas. En mi caso suelo utilizar mucho la segunda postura al andar y solo transito con los brazos al costado del cuerpo cuando el terreno es más complicado, simplemente para protegerme a tiempo en caso de una caída. Más allá de la eficiencia y buenos resultados de la tercera postura, realmente no la recomiendo para transitar por la calle, ya que obliga a mantener una posición medianamente rígida a nivel de piernas y lumbar, que puede jugarnos una mala pasada ante un obstáculo o pozo inesperado y requiere de un mayor esfuerzo físico. Ahora sí, ya sabes. Si quieres sacarle el jugo y mayor autonomía a tu monociclo eléctrico, experimenta por tu propia cuenta con alguna de estas posturas y sé constante. O bien, prueba con alguna que sea de tu invención y contame cómo te fue en la sección de comentarios de este video. Y si querés hurgar un poco más en los datos que recogí para esta prueba, te dejo un link con toda la información de los logs recolectados para calmar las ansias nerdísticas de tu cerebro.
Espero te haya gustado este video y te haya resultado útil. Un cariño grande y nos vemos en el próximo video.